Bueno, buenas tardes o buenos días, en función de en qué zona geográfica del globo terráqueo os encontréis. Mi nombre es Juan José Pérez, coordinador de UCAN Spanish Sports University en Murcia. En la sesión bajo el logo de UCAN Marketing se encuentra también mi compañero José Carlos Díaz, coordinador en la sede de Madrid. Ante todo, agradeceros a todos vuestra asistencia a la sesión de hoy de nuestra segunda edición de UCAN Spanish Sports University Weeks, semanas en las que tratamos de acercar a todos los profesionales interesados en el ámbito deportivo una pequeña dosis de conocimiento de las diferentes áreas en las que trabajamos desde el departamento a través de una variedad de webinars diarios. Recordad que para realizar las preguntas que serán respondidas al final de la sesión, utilizaremos la herramienta de preguntas y respuestas que se encuentra a la derecha en la barra de herramientas que tenemos debajo. En la sesión de hoy abordaremos diferentes temas, entre ellos cómo es la gestión legal de un club, diferentes aspectos legales de la realidad actual de la industria y cómo es el derecho deportivo una realidad profesional viable para todos los graduados en Derecho. Para hablarnos de estos temas, tenemos esta tarde la suerte de tener con nosotros a nuestro ponente invitado, don José María Cruz de Andrés, director general de Sevilla Fútbol Club, integrante de la Comisión del Estatuto del Jugador de FIFA, presidente del panel de abogados de la Asociación Europea de Clubes, árbitro del Tribunal Arbitral del Deporte y miembro del Consejo Social de la Universidad Pablo de Olavide. Creo que vamos con este currículum. Poco más puedo añadir. Sin mayor dilación, José María, te cedo la palabra. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Buenas tardes o buenos días, según el uso horario, a todos los que os habéis conectado. Para mí es un placer compartir este tiempo con vosotros. Estamos encantados de esta colaboración que hemos iniciado con UCAM, porque para nosotros es un referente que desde hace tiempo teníamos en mente que queríamos desarrollar una actividad conjunta y pues para nosotros es una auténtica satisfacción. Gracias también. Está presente la primera generación Cruz y la segunda generación Cruz. Está también mi hijo, José María Cruz Gallardo, que trabaja en el Sevilla Fútbol Club desde hace unos años. Él es, como yo, licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y dirige el área de I+D y todo lo que es el área de formación del Sevilla Fútbol Club, y le agradezco a él en particular pues el que haya trabajado conjuntamente con UCAM para poder hacer realidad este sueño que teníamos desde hace tiempo de poder organizar conjuntamente un programa. Mi currículum viene más por la edad, que ya voy alcanzando edad de ir acumulando cosas, experiencias, que por los méritos. Para mí es una satisfacción el haber tenido la oportunidad de dedicarme a lo que me dedico. Yo, mi formación, para que me conozcáis muy rápidamente mi perfil, soy licenciado en Derecho. He hecho mi carrera profesional, mayoritariamente la hice en dos grandes firmas multinacionales del sector de la auditoría y los servicios legales, en la antigua Ernst & Young, actualmente EY, donde estuve 16 años, fundamentalmente en el área tributaria en el ámbito del derecho mercantil, y luego tuve la suerte de tener una experiencia corta de menos de 2 años en KPMG, en el que estuve también contribuyendo a desarrollar un departamento de deportes, no solo de derecho deportivo, sino la práctica deportiva, y el resto de mi carrera profesional, desde 2005 prácticamente, la he desarrollado en el Sevilla Fútbol Club, como director general, como responsable máximo de la asesoría jurídica interna e interlocutor y responsable de los temas legales, aparte de otra serie de tareas que conlleva un club de fútbol de primer nivel. He tenido la suerte de poder vivir estos 15, 16 años que son los mejores de la historia del club. Los he vivido por casualidad, porque he tenido la suerte de estar aquí. Habré tenido una pequeña contribución, pero realmente pues he vivido los momentos más exitosos de carácter deportivo, de consolidación económica y de crecimiento a todos los niveles del Sevilla Fútbol Club. A través de mi participación o de mi rol, de mi papel en el Sevilla Fútbol Club, pues me han surgido las oportunidades de ser representante a título personal o en representación del club en algunos de los organismos que has comentado en tu presentación.
No soy un especialista en derecho deportivo, no tengo una especialidad en mi formación universitaria, ni tampoco tengo un curso, no he tenido la suerte o el tiempo o la paciencia de hacer algún tipo de curso de posgrado o de especialización en el ámbito del derecho deportivo, pero evidentemente he tenido la oportunidad de tener que trabajar desde dentro y al mismo tiempo colaborar en distintas iniciativas exteriores y por tanto, me considero, sin una formación académica específica de derecho deportivo, pues por lo menos un aficionado, un conocedor y un usuario recalcitrante y un estudioso del derecho deportivo. Y por eso me permito el poder trasladar yo diría que con entusiasmo, pero al mismo tiempo con realismo, el por qué me parece que es una disciplina que merece la pena valorar, estudiarla, y tener la posibilidad, luego la vida te da las oportunidades, si tú te las intentas crear y luego tienes la suerte de encontrarlas, de poder desarrollar una carrera en el ámbito del derecho deportivo. Y es una disciplina, por llamarlo de alguna forma, que quizás ha estado poco considerada, quizás se ha considerado pues, de segundo nivel, frente a otra serie de áreas del derecho, yo creo que de forma equivocada, porque es una disciplina que para mí tiene que comprender el uso de materias muy variadas y muy importantes, y ahora haré un repaso, un recordatorio con una explicación práctica desde el punto de vista del funcionamiento y de las necesidades de un club de fútbol. Me he encontrado en mi trayectoria profesional que al principio, cuando empecé en este mundillo, había pocos especialistas muy buenos, pero muy pocos en el ámbito del derecho deportivo. En las organizaciones, los clubes, la estructura era muy liviana, con muy poca preparación técnica, aunque en algunos casos con mucha experiencia práctica de años gestionando las cosas a unos niveles evidentemente muy diferentes de los que hoy tiene el deporte profesional y el fútbol profesional. Y he ido viendo que durante esta trayectoria de casi 16 años en el fútbol profesional han ido apareciendo nuevas generaciones de especialistas en derecho deportivo, así como se ha ido prestigiando la especialidad, se han ido creando en las instituciones cursos de distintas tipologías, de distintos ámbitos, hasta los más top, como podría ser un máster, para formarse y para especializarse en esta disciplina, y ha ido creciendo al mismo ritmo que ha ido creciendo el deporte profesional, el fútbol en concreto, que es mi disciplina, pero el resto de las disciplinas también han ido creciendo mucho, no solo en España, sino en el resto del mundo, y han ido configurando una necesidad de contar con especialistas en muy diversos ámbitos, las instituciones, los organismos deportivos, los clubes, las agencias de representación de futbolistas, los despachos profesionales, evidentemente, que requieren especialistas con una sólida formación para poder dedicar su tarea a una industria, que es una industria que tiene una contribución importante al Producto Interior Bruto en España y en el resto de los países, y que tiene una suerte comparativamente con otra serie de industrias. En parte se ve favorecida por los sueldos que se pagan en el ámbito deportivo. Es decir, no gana lo mismo un abogado de un club, evidentemente, desgraciadamente, ni hay fichajes y traspasos de abogados de club de unos a otros multimillonarios, y por tanto no gana lo mismo un abogado de club que un jugador profesional, un futbolista profesional, un entrenador o un director deportivo. Pero sí es cierto que yo no la calificaría de inflación, pero sí, ni de alegría presupuestaria, pero sí ese valor económico que genera el deporte profesional hace que los que se dedican dentro de la órbita de los clubes, de las instituciones o de todo lo que rodea a esta industria, se ven beneficiados de una mayor potencialidad económica frente a otras áreas en las que, pues a lo mejor la riqueza que se mueve no es tan voluminoso como la que se mueve el deporte profesional. Por tanto, es difícil hacerse hueco, hay que
prepararse mucho, hay que estudiar mucho, hay que trabajar mucho, luego hay que tener suerte de poder encontrar el ámbito adecuado, pero en general, y evidentemente hay para todos, lo mismo que hay futbolistas que ganan mucho y futbolistas que ganan menos, pero se gana más que en otras industrias y si la pregunta fuera, ¿tiene futuro dedicarse al derecho deportivo? Yo diría que sí, tiene mucho futuro, probablemente mezclado en algunos casos con algún tipo de conocimiento en otras disciplinas vinculadas al sector del deporte, como es el ocio, el entretenimiento en general, la generación de contenidos, porque tienen mucha vinculación y sobre todo porque hoy en día los clubes de fútbol no son empresas que se dediquen única y exclusivamente a jugar al fútbol, a participar en competiciones nacionales o internacionales, sino que son empresas con multiactividad, intervienen en muchos sectores económicos y por tanto surgen necesidades de asesoramiento, de conocimiento y problemas y pleitos y discusiones y transacciones y asesoramiento preventivo en muy diversas tareas, en muy diversas áreas, algunas de las cuales mencionaré a continuación. Por tanto, no estoy vendiendo nada, estoy simplemente trasladando mi visión de por qué considero que de verdad merece la pena formarse en esta tarea, en este área, pensar que es un área que tiene mucho futuro y pensar que no es un área menos relevante, menos importante, menos erudita que otra serie de áreas. Yo, como os he comentado anteriormente, empecé mi trayectoria, ahora ya pues más de 35 años en el ámbito del derecho tributario, principalmente en Ernst & Young. El Sanguini se llamaba entonces, y también el derecho tributario pues se consideraba pues una disciplina jurídica de segundo nivel, sin tanto importancia, tanto valor como el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho procesal u otras grandes disciplinas del derecho, pero bueno, ya sois conscientes todos hoy en día de la importancia que tiene el derecho tributario y que por tanto pues no es bueno descalificar a ninguna rama del derecho porque todas las ramas del derecho tienen un valor, tienen un peso, tienen una importancia y el tener buenos especialistas en una o varias ramas pues es un factor que es muy bien considerado por las empresas, por los despachos y evidentemente contribuye a facilitar las posibilidades de abrirse camino para las nuevas generaciones que os planteáis hacia qué rama del derecho, hacia qué tipo de industria enfocar vuestro futuro, vuestro desarrollo profesional. Por comentar algunas cosas, no quiero tampoco extenderme sin perjuicio de luego contestar a las preguntas que nuestro moderador me haga y desde luego a las que vayáis haciendo vosotros, por concretar o citar pues algunas de los posibles demandantes de candidatos para trabajar en este ámbito del derecho deportivo. A nivel de instituciones, las instituciones del derecho del deporte, no estoy tan familiarizado con otros deportes, evidentemente los que os guste el mundo del deporte pues conoceréis muchísimas más. Yo me voy a centrar un poquito más en las del fútbol, la del fútbol profesional, que es el que conozco, y bueno, pues FIFA es una organización que ha crecido muchísimo en personal. Evidentemente, trabajar en FIFA requiere no solo un conocimiento jurídico, sino también un conocimiento de idiomas. Tengo habitualidad aparte por mi pertenencia a una de las comisiones importantes de FIFA, la Comisión del Estatuto del Jugador, pues tengo la suerte de interactuar frecuentemente con ellos, porque surgen normalmente conflictos entre clubes o conflictos con la organización. Y hoy en día, pues algunos de los máximos responsables de FIFA a nivel mundial son españoles. Emilio García, buen amigo, que fue durante muchos años, aun siendo todavía muy joven, secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, hoy ocupa un alto cargo en el Departamento de Integridad y Compliance de FIFA, aparte de ser asesor legal a la Comisión del Estatuto del Jugador.
con idiomas, evidentemente, porque para este tipo de organismos son muy importantes. 2 idiomas ya se queda corto, 3 y 4 idiomas es lo habitual, y por tanto ahí surgen oportunidades importantes de trabajo. A nivel de confederaciones, UEFA es la Confederación Europea, pero podríamos hablar a nivel sudamericano, centroamericano, norteamericano, de CONMEBOL o de CONCACAF, y pues luego las distintas confederaciones. Y también en ellas hay españoles trabajando en el área jurídica, y evidentemente los hay de todo tipo de perfil, gente más junior que tiene una formación universitaria más una formación posterior de posgrado y que desarrollan una carrera dentro de este tipo de organizaciones, empezando con tareas más básicas hasta conseguir convertirse en referentes dentro del área jurídica, y ahí nos encontramos también con la necesidad, evidentemente, del idioma, con cada vez más españoles ocupando puestos relevantes en las altas instancias jurídicas de UEFA. Los organismos nacionales, fundamentalmente el deporte del fútbol en España, las competencias regulatorias están repartidas. A nivel nacional está la Real Federación Española de Fútbol, que tiene una serie de competencias propias. La Liga de Fútbol Profesional, que en lo que se refiere a la primera y segunda división de fútbol masculino es la que gestiona con un importante grado de autonomía el fútbol profesional, y hay competencias propias de una, competencias propias de otra, y luego competencias compartidas que tienen que resolverse a través del diálogo, el consenso con el arbitraje del Consejo Superior de Deporte. La Liga de Fútbol Profesional, que yo tuve la suerte de ser vicepresidente primero hace algunos años, no recuerdo bien, 8 años aproximadamente, era una liga de fútbol profesional en la que no voy a poner cifras concretas porque no las recuerdo, sino cifras aproximadas. La liga de fútbol profesional de hace 8 años pues podía tener 50 empleados, y hoy tiene 500, es decir, que ha tenido un crecimiento espectacular, evidentemente una parte importante porque la gestión conjunta de los derechos televisivos del fútbol profesional ha generado la necesidad de una contratación importante, y el departamento legal de la Liga de Fútbol Profesional, que dirigió durante muchos años mi buen amigo Carlos del Campo, fue secretario general, pues prácticamente era él, con el que actualmente es el máximo responsable jurídico, uno de ellos de la Real Federación Española, Miguel García Cava, y luego pues de ser una o dos personas, pues hoy el departamento legal de la Liga de Fútbol Profesional o de la Real Federación Española de Fútbol, pues son departamentos legales potentes, importantes, en crecimiento, y que van demandando pues personas que hayan terminado sus estudios y que hayan tenido la oportunidad de formarse en esta disciplina. El propio Consejo Superior de Deporte a nivel administrativo, pues evidentemente con un matiz más funcionarial que privado, como tienen el resto de las organizaciones, también es un demandante de especialistas en estas disciplinas. Los clubes de fútbol, pues ¿qué os voy a contar? El crecimiento de los clubes de fútbol ha sido exponencial. Por poner algunos ejemplos que son más conocidos, si nos circunscribimos al año en el que yo asumí la dirección general del Sevilla Fútbol Club, pues podíamos estar hablando, y no recuerdo de memoria con exactitud, pero podíamos estar hablando de un presupuesto de 50 millones de euros. Hoy en día estamos en 250 millones de euros. Si en ese año 2005 teníamos, sin contar futbolistas, porque ahí el número ha sido pues muy parecido, pero sin contar futbolistas, una estructura de 30 personas, hoy tenemos una estructura de 300 personas. Es decir, un crecimiento en 15 años. No teníamos asesoría jurídica y hoy tenemos una asesoría jurídica interna, aparte de la externa, o varias asesorías jurídicas externas que nos complementan, con 4 personas prácticamente dedicadas full time a todo lo que son atender las necesidades que son múltiples que nos surgen. Y nosotros hablamos de un presupuesto de 250 millones. Si hablamos del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona, pues son entidades que 15 o 16 años atrás pues podían estar en las cifras que estamos nosotros hoy, pero una vez que pasen los efectos de la pandemia, del COVID-19, van a estar de nuevo como mínimo en cifras de 1.000 millones de euros, que evidentemente son grandísimas empresas a nivel nacional
y, por tanto, con una necesidad de profesionales formados y con una riqueza de situaciones que se le plantean de muy diferentes niveles que requieren especialistas internos, aparte de los externos, para que los puedan atender. A nivel de despacho, pues mi experiencia en estos años me ha permitido ver como de unos poquitos despachos dedicados casi exclusivamente al derecho deportivo, hemos visto como en los últimos años en casi todos los grandes despachos se ha creado una sección de derecho deportivo o se han especializado algunos de los abogados para atender preferentemente o prioritariamente las necesidades de derecho deportivo, y hoy en día es raro encontrar, aparte de muchos despachos pequeñitos, unipersonales o con pocos profesionales que se dedican con mucha habitualidad, no todos en exclusiva, al derecho deportivo, pero hemos visto cómo en estos 15 años también se ha producido una proliferación importante de despachos pequeños, grandes y medianos que han ido dedicando cada vez más profesionales al derecho deportivo. Para aquellos que estáis fuera de España, pues evidentemente mi experiencia de conocimiento de lo que son las necesidades en otros países son más limitadas, pero evidentemente la estructura de fútbol es muy potente en casi todo el mundo, lo es también Norteamérica, Centroamérica y Sudamérica, en la que probablemente nos encontremos también parte del alumnado que pueda formar parte del grupo de personas que participen en los cursos nuestros. Y evidentemente allí, pues por la potencia que tiene el deporte y por la potencia que tienen los clubes y las organizaciones que participan o supervisan o regulan al deporte, el fútbol y al resto de deportes, pues las necesidades que surgen son también muy importantes. Como destino muy bonito, también reducido porque es un núcleo, el TAS. El TAS es ser abogado en el TAS, que el TAS funciona con un grupo no muy amplio de abogados que trabajan internamente dentro de la organización, con una sólida formación en derecho deportivo y también con idiomas, porque hay varios idiomas oficiales en el TAS, fundamentalmente inglés y francés, aunque el español poco a poco, lo mismo que ya lo ha sido hace años en FIFA, es idioma oficial, también lo es desde hace poco tiempo en UEFA, y supongo que en poco tiempo el español, bueno, ya tiene una cierta oficialidad porque los pleitos en el TAS, los casos en el TAS, normalmente son o en inglés o en español, es decir, que cada vez hay más casos en español, y pues ahí también es un destino apetecible, bonito, interesante. Normalmente tienen rotación, es decir, no permanecen mucho tiempo los abogados, los cónsules internos del TAS, pero te da una capacidad de formación apasionante y desde luego una red de contactos muy importante. En relación con lo que comentaba al principio de la riqueza de contenidos que tiene el derecho deportivo, si lo consideramos no como una rama en la que nos limitemos a temas regulatorios, a temas de tipo contractual con futbolistas o con otros clubes cuando se hacen transacciones, que también nosotros, cuando yo empecé aquí, pues mi asesoría jurídica interna, las externas que tenía, pues se dedicaban casi exclusivamente a presentar recursos al comité de competición y en las siguientes vías al comité de apelación, al Tribunal Arbitral del Deporte o a instancias incluso jurisdiccionales por una tarjeta amarilla, por una tarjeta roja, por sanciones disciplinarias de todo tipo que surgen en el fútbol profesional y lo mismo que en otros deportes, y paulatinamente fuimos incorporando cada vez más especialistas dentro de nuestra asesoría jurídica para redactar los contratos laborales con los futbolistas, con contratos que tienen una regulación especial en España, porque se considera una relación laboral de carácter especial y tiene su propia reglamentación, de la misma forma que hay una reglamentación específica de deporte de futbolistas profesionales a nivel de FIFA, que es el reglamento del estatuto y la transferencia de jugadores, hasta ir creciendo paulatinamente, porque como os he dicho, los clubes de fútbol, los grandes clubes de fútbol a nivel español, a nivel europeo y a nivel mundial, son empresas que llevan a cabo múltiples actividades, no se dedican solo a participar en competiciones deportivas nacionales o internacionales, sino que pues generan
importantes necesidades de patrocinios, generan cada vez más, son más activas en redes sociales, participan en temas de comercio electrónico, generan viajes que requieren también toda una logística, sea para su futbolista o para los aficionados, y cada vez más se van generando micro o macro actividades dentro de los clubes de fútbol que tienen la voluntad de intentar, bajo una marca de prestigio como son los grandes clubes de fútbol, aglutinar cada vez más actividades, algunas más directamente conexas a la actividad principal y otras pues secundarias o más indirectamente vinculadas con esa actividad. Por tanto, para tener una base de conocimientos amplios que te permita trabajar con seguridad de lo que estás haciendo, de tus conocimientos en un club de fútbol o en alguna de las organizaciones que he mencionado, tienes que saber derecho deportivo, pero tienes que tener o poner por lo menos unas nociones de derecho tributario, porque evidentemente el derecho fiscal o tributario tiene mucha importancia en lo que son las relaciones con los entre clubes o con los futbolistas profesionales. Nosotros siempre decimos que en el fútbol profesional trabajamos para recaudar dinero de nuestros clientes y para entregárselo a los futbolistas y a los entrenadores, a los agentes de los futbolistas y a la hacienda pública. Y un poquito que queda, pues se lo damos a veces a los accionistas si estamos constituidos como sociedad anónima deportiva, pero nuestro gran socio es la agencia tributaria, por impuestos sobre sociedades, por IRPF, por IVA y por otros impuestos. El derecho mercantil, evidentemente, es una herramienta necesaria porque cada vez más las relaciones de negocio que establecen los clubes de fútbol requieren un conocimiento profundo del derecho mercantil. El derecho laboral, pues evidentemente también es una rama importante que en un club de fútbol es vital, porque el grueso del gasto de un club de fútbol europeo, en torno entre el 60 y el 90% a veces, son salarios de jugadores y, por tanto, una buena base de contratación laboral es vital para conseguir la máxima seguridad jurídica en defensa de los intereses del club. Derecho administrativo también se aplica mucho porque evidentemente los organismos nacionales que tutelan, supervisan y regulan el deporte son organismos administrativos en casi todos los países y por tanto las decisiones que adoptan que afectan a los clubes y los recursos que en su caso hay que interponer a veces van por otro tipo de jurisdicción, pero muy mayoritariamente van a través de la jurisdicción contencioso administrativa y, por tanto, el manejo del derecho administrativo y el manejo del derecho procesal son importantes y, evidentemente, el derecho civil como la rama matriz de todos los demás derechos, pues el conocimiento del mismo es indispensable y, bueno, lo hemos visto en esta pandemia con la necesidad de volver a refrescar los conocimientos que teníamos de la carrera o de mínimas experiencias laborales sobre la cláusula rebus sic stantibus y el cómo afecta este tipo de situaciones de una pandemia, de una fuerza mayor, a las relaciones contractuales de diversa naturaleza al haber cambiado por una circunstancia excepcional, sobrevenida e imprevisible, las relaciones jurídicas y tener que tomar decisiones de transaccionar acuerdos ya firmados, de resolverlos o de intentar mantenerlos cuando la otra parte los quiere resolver. Y evidentemente, como esto no para y cada vez tenemos más nuevas tecnologías, más retos, tendremos que ir los abogados de los clubes, pero también los que desde fuera en despachos se dedican a asesorar a clubes, a agentes, a futbolistas o a instituciones, a aprender y conocer más de inteligencia artificial, de criptomonedas, de comercio electrónico, de todo lo que representa el derecho aplicado a la gestión de las nuevas tecnologías. Ahí, evidentemente, hay muchísimo futuro. Evidentemente, no son solo las carreras técnicas, los arquitectos de software, de sistemas, los ingenieros, los matemáticos, los físicos, los grandes gurús de todo lo que se refiere al Big Data y la inteligencia artificial, sino que luego todo lo que se rodea en materia jurídica, protección de datos de carácter personal, protección de la propiedad intelectual e industrial, va a requerir también cada vez
vez más un conocimiento de tareas que yo, como me voy haciendo mayor, cada vez me superan más, pero que los más jóvenes tendréis, que estáis más acostumbrados al lenguaje, a la tecnología, al manejo y sobre todo a la cultura de todo este tipo de oportunidades nuevas que surgen con las nuevas tecnologías, que el componente jurídico que hay es muy importante, y una parte de ese componente jurídico se va a necesitar en los clubes, en las entidades deportivas, que cada vez más van a estar también participando en esos mercados, y le van a surgir oportunidades y amenazas que van a requerir de un buen asesoramiento jurídico. Yo creo que con esta introducción que he hecho, con este breve repaso, sinopsis que he dado, me considero satisfecho como para parar aquí y dar la oportunidad de que preguntéis, intervengáis y comentemos lo que queráis. Muchas gracias. Desde luego es un auténtico placer poder escucharle hablar sobre un ámbito que para todos los que estamos aquí presentes es una pasión, y sobre todo poder escuchar sobre su experiencia. A mí, yo tengo dos preguntas que me gustaría hacerle antes de pasar a realizarle las preguntas de los participantes. Aprovechando que le tengo a usted aquí, me gustaría preguntarle: derechos de imagen del club y derechos de imagen de los jugadores. ¿Considera usted que estos sean derechos complementarios o derechos antagónicos? Es muy buena pregunta, pero no tengo una respuesta concreta que darte, más que decirte que es un tema apasionante, es un tema con muchas incertidumbres, y es un tema que probablemente ha tenido poca conflictividad, poco desarrollo, poca necesidad de concretar cosas hasta ahora, pero que la va a tener mucho en el futuro. Y me explico. ¿De quién son los derechos de imagen? Son del club, son del jugador, se pueden comprar, se pueden alquilar, forman parte de la relación laboral, cuáles forman parte y cuáles no. La verdad es que es un mundo apasionante, y lo va a ser cada vez más porque las oportunidades que surgen de explotación a través de nuevo tipo de vías cada vez más novedosas de estos derechos de imagen, o de esta imagen de los futbolistas, la imagen, el sonido, etcétera, etcétera, cada vez va a ser mayor. Y no tengo una respuesta, más allá que decir, es un tema abierto, es un tema apasionante, es un tema que requiere reflexión, dictámenes, estudio, probablemente algún tipo de regulación en el futuro por parte de los organismos deportivos no sería mala. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros, como club, no somos un club de los que tiene o haya tenido en su trayectoria de estos últimos años las grandísimas estrellas del fútbol mundial. Y por tanto no hemos tenido los grandes futbolistas que son muy atractivos para las grandes marcas para utilizarlos como vehículos promocionales de sus productos. Nosotros no hemos tenido un Messi, no hemos tenido un Cristiano, no hemos tenido un Luis Suárez, no hemos tenido ese tipo de figuras emblemáticas que en estos últimos años pues, han protagonizado los anuncios en televisión o otro tipo de campañas. Nosotros hemos tenido siempre jugadores un poco menos conocidos, a lo mejor relevantes dentro de algunos de sus países, pero yo recuerdo que contratamos un futbolista, recontratamos porque era un futbolista que se formó en nuestra cantera, que traspasamos a un club inglés, y que después de estar en varios equipos, España, Portugal, volvió al Sevilla Fútbol Club, y me enredé con su abogado en discutir el tema de los derechos de imagen. Y el abogado quería utilizar una sociedad interpuesta para que parte de los derechos de imagen del jugador se cedieran al club a través de un contrato, y yo le expliqué la incertidumbre fiscal y tributaria que preveía que se iba a producir en los años futuros en esa materia. Le dije, creo que no merece la pena. Y al final, después de discutir y poner en riesgo la contratación del futbolista, mi presidente me dijo, José María, te estás pasando, yo quiero al futbolista, así que afloja un poquito. Y el jugador tuvo la clarividencia de decirle a su abogado, mira, chaval, llevo 20 años jugando al fútbol profesional. He estado en equipos muy importantes y no me ha contratado nadie para hacer un anuncio de natillas. Luego, déjate de tonterías, que yo lo que quiero es jugar en el Sevilla, tener el mejor contrato laboral, y los derechos de imagen en mi vida me han reportado más allá de
unas pocas decenas o centenares de euros. Luego deja de tocar las narices al club, vamos a firmar el contrato porque a mí no me va a contratar nadie nunca, ni me va a contratar jamás, ya que estoy en los últimos años de mi carrera deportiva. Me fui del club, fui una temporada, cuando volví me encontré que al final, como me había ido, habían firmado un contrato de imagen, una sociedad con el club, de una parte de los derechos del jugador, y como ya les adelanté, los inspeccionaron y le crujieron. Y el futbolista pues tuvo que estar pidiendo préstamos para pagar las actas tributarias que por una tontería liquidaron cuando yo les advertí que estaban cometiendo un gran riesgo. Quiero con esto decir que evidentemente es una cuestión que se ha dado más en los grandes clubes. Cada uno ha optado. Nosotros, por ejemplo, en nuestros contratos laborales con los jugadores, hay algunos en los que tenemos que todos sus derechos individuales y colectivos, vinculados con la práctica deportiva o personales en su actividad que no tenga que ver con el fútbol, están dentro del contrato laboral. Pero somos conscientes de que aunque esté así redactado, en la práctica luego si surgen conflictos no tenemos suficiente seguridad jurídica como para poder utilizar ese contrato para prohibir, vetar o participar en los ingresos que pudiera obtener el jugador. Lo normal es asegurarte que aquellos que están muy vinculados a la práctica deportiva, pues el vestir una camiseta de un sponsor de las grandes marcas que visten a los equipos deportivos, el tener que aparecer evidentemente en las retransmisiones televisivas, el formar parte de las campañas de patrocinio o de los soportes publicitarios o promocionales que hace el club, forma parte de su retribución y de su contrato de trabajo, y que si luego surgen oportunidades con terceros de explotarlos, pues nos debemos poner de acuerdo club y jugador para hablar con el patrocinador o con la empresa que quiera promocionar sus productos y repartir en el porcentaje que razonablemente podamos acordar los ingresos que se generen entre el club y el jugador. En unos casos será 50-50, en otros casos será 90-10, en otros 60-40, depende también de la fuerza negociadora que tenga cada una de las partes. Las grandes estrellas tienen mucha más fuerza negociadora que los jugadores que no son todavía grandes estrellas. Pero es un tema apasionante y sobre todo que cada vez va a ir a más, porque cada vez van a surgir más relaciones directas de empresas con los jugadores. Ahora ya, pues dentro de poco ya se empieza, pero dentro de poco va a ser algo muy relevante. Los tokens que sustituyen, no es exactamente lo mismo, a los antiguos cromos que se pegaban en un álbum. Hoy ya no son soportes físicos, son soportes digitales a través de una cadena de blockchain. Yo no entiendo todavía cómo se consume energía a través de la minería para generar este tipo de criptomonedas o este tipo de activos digitales, pero ahí van a surgir evidentemente muchas oportunidades, mucho volumen y muchos potenciales conflictos entre los clubes y los jugadores para determinar qué es de cada uno, cómo se regulan sus relaciones, y es un ámbito apasionante que para mí no está jurídicamente ni desde luego a nivel de opiniones y desde luego de resoluciones de los tribunales todavía con un gran volumen de jurisprudencia como para tener claro cuál es el marco jurídico que se debe seguir. Espero haber respondido un poquito a tu pregunta. Completamente, José María. Pues la segunda pregunta que me gustaría hacerle es, por sacar así un poco a colación un tema que actualmente se encuentra aún un poco en debate, me gustaría preguntarle, ¿piensa usted que el proyecto de la Superliga ha sido definitivamente parado? Yo me temo que no. Me temo que no porque Sevilla Fútbol Club, mi club, y yo como su representante en diversos organismos, fundamentalmente en la Asociación Europea de Clubes, hemos estado en contra de este proyecto. Pero hemos estado en contra de este proyecto no porque el Sevilla Fútbol Club no fuera invitado inicialmente o pensara que podía ser invitado a futuro a participar en esta Superliga. Hemos sido opuestos porque hemos entendido que el carácter de esa competición era un carácter con el que no comulgábamos, que podía ser beneficioso o muy beneficioso para unos pocos clubes, pero que podía perjudicar a la industria general. Evidentemente, yo siempre he manifestado mi máximo respeto a los clubes que han tomado esa iniciativa, porque probablemente si yo fuera uno de ellos, a lo mejor hubiera pensado exactamente igual que ellos. Pero
los demás, la mayoría de los demás clubes, los vemos desde una perspectiva diferente. Creo que un mínimo trabajo bien hecho a nivel jurídico se ha hecho por parte de los clubes que promueven este proyecto, porque por lo que se lee, y no conozco las tripas en profundidad, han generado un documento, un pacto entre fundadores, entre socios, lo suficientemente potente como para que, pues algunos de ellos se piensen si seguir o no seguir por las consecuencias que puede tener, y han conseguido, pues, en un juzgado de lo mercantil en España, unas medidas cautelarísimas, para mí, sorprendentes, y de hecho, pues leí ayer o antes de ayer, hoy mismo no lo recuerdo, que ese juzgado había planteado un tema al Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con los aspectos de competencia y para, en resumen, determinar si FIFA o UEFA, yo creo que aquí más UEFA que FIFA, pero no sé si le han dirigido a los dos, simultáneamente están abusando de su posición dominante en el mercado para restringir o impedir el que pueda haber iniciativas de otro tipo. Evidentemente es un tema jurídicamente apasionante. ¿Quienes lo han promovido, quienes lo promueven, van a cejar en su empeño? Yo creo que no. Y tienen, para mí, el máximo de los respetos, porque creo que tienen el derecho a intentarlo. Y evidentemente tienen el derecho, a si no les sale, oponerse a cualquier tipo de penalización, sanción que les pueda venir por parte de los organismos europeos, por parte de los propios organismos nacionales. Para mí es un proyecto que está inflado porque está pensando que el mercado tiene la capacidad a nivel de operadores audiovisuales y a nivel de grandes patrocinios de absorber con unos volúmenes que sean 10 veces los que tienen hoy, por ejemplo, las competiciones europeas de UEFA, la Champions, que es la competición emblemática, la más importante, y creo que el mercado no absorbe eso. Creo que el mercado hoy en día no está capacitado, no solo para repartir parte de lo que le paga a la Liga Española, a la Premier League, a la Liga Francesa, a la Liga Alemana, a la UEFA, por las competiciones europeas, al Mundial de Motociclismo, al Mundial de Fórmula 1, a la NBA. No creo que todo ese pastel de los operadores audiovisuales vaya a ir a esa competición, y desde luego el mercado no es tan grande, no ha crecido tanto y no va a crecer en los próximos años como para que una competición de ese tipo crezca, quitándole o no ingreso a las demás competiciones en volúmenes como los que se está hablando. Yo no me lo creo. Evidentemente, si ellos, los que han trabajado el tema, dicen que son capaces de generar para los que participen en esa competición esas cantidades de dinero, tendrán sus estudios, pero yo honestamente no me creo, porque no me salen las cifras, porque yo, lo mismo que ellos tienen sus opiniones, yo también conozco cómo funciona la industria, sé de la dificultad de conseguir no solo incrementar algo las cifras de recaudación, sobre todo de los derechos audiovisuales a nivel nacional o a nivel internacional, sino la gran cantidad de amenazas que hay en un mundo tan global, en un mundo en el que hay tanta riqueza de contenido, en un mundo en el que las nuevas tecnologías van modificando los soportes a través de los cuales se ha ido visualizando los partidos de fútbol o los entrenamientos o otra serie de contenidos vinculados al ámbito del fútbol. Y para mí el riesgo de que las nuevas generaciones no tengan la apetencia al fútbol que han tenido las generaciones actuales o las pasadas, la gran cantidad de contenido de ocio audiovisual que se generan, que son competidores, la propia evolución de otros deportes, hace muy difícil pensar que esas cifras sean creíbles. Y si esas cifras no son creíbles, para eso es mejor no romper la baraja, permanecer dentro de los organismos reguladores y maximizar, si se puede, poco a poco la gestión. Tenemos ya para dentro de 3 años un nuevo formato de Champions, con la expectativa de que va a crecer la recaudación y que la participación de los clubes en esa recaudación va a ser mayor. Y yo luego, y esto termino, y es probablemente algo de demagogia por mi parte, o mucho de demagogia por mi parte, siempre le digo a los grandes clubes, está facturando 1.000 millones de euros. ¿Qué quieres, facturar 2.000? ¿Para qué? Si la diferencia entre 1.000 y 2.000 se la vas a dar a tus futbolistas y a los agentes, que en vez de tener 5 Ferrari, van a tener 15 Ferraris.
pero tu club va a ser igual de pobre que lo es ahora, porque todo lo que reciba lo va a canalizar y lo que va a tener es cada vez más pagos a quienes son los artistas, los que mueven en este espectáculo, pero te vas a quedar poco en el camino. Y por tanto, para mí, superando esta pandemia que evidentemente ha afectado muy gravemente a todo el deporte profesional y ha afectado muy en particular a los grandísimos clubes de fútbol, tanto en España como en el resto de Europa, ha afectado menos a los clubes medianos y pequeños, porque afortunadamente el ingreso televisivo se ha mantenido casi en su integridad y el resto de los clubes medianos y pequeños vivimos mucho del ingreso audiovisual, mientras que los grandes clubes tienen muy repartidas sus fuentes de ingresos y, por tanto, muchas de esas fuentes se han caído porque están muy vinculadas a la presencia de público en los estadios, no solo el día de partido, sino el resto de las actividades que se generan. Que eso, evidentemente, tenemos que tener solidaridad entre todos, flexibilidad en la aplicación de los mecanismos de control económico para tener en cuenta estas circunstancias excepcionales, pero que el mundo del fútbol, y yo siempre lo he dicho, no tiene un problema de ingreso, tiene un problema de gasto. El ingreso que se obtiene es suficiente. Las infraestructuras que se necesitan se pueden financiar con los ingresos que se gestionan. Lo que hacemos si inflacionamos excesivamente estos grandes clubes con este tipo de competiciones un poco fantasmagóricas, con esos ingresos que no acaba de creerse mucha gente, es convertir en más ricos a los futbolistas que ya ganan mucho dinero y que por el hecho de que ganen más no van a jugar mejor al fútbol o van a contribuir a tener un espectáculo mejor. Pero, insisto, mi respeto, derecho, creo que la iniciativa ha tenido un choque importante, pero lejos de haber muerto, creo que está dormitando a la espera de tiempos mejores. Muchísimas gracias por responder mis preguntas. Pues antes de pasar a la ronda de preguntas de los asistentes y con el fin de dar un tiempo para la redacción de las mismas, vamos a hacer una rápida introducción de nuestro departamento de UCAN Spanish Sport University. Nuestro departamento es la escuela universitaria en la que englobamos los diferentes programas y ramas de conocimiento relacionados con la formación deportiva. Solemos distinguir nuestras ramas generales en las que versan nuestros programas de máster relacionados con deporte en 4. La gestión deportiva, el marketing deportivo, el rendimiento deportivo y la salud y actividad física. Para poder tocar temas tan diversos entre sí, tenemos una amplia oferta de programas de máster, tanto en castellano como en inglés, que se imparten algunos en el campus de Murcia y otros en la sede de Madrid. Todos ellos siempre con unos docentes referentes en la industria. Esperamos próximamente poder incluir dentro de nuestra formación el máster en Derecho Deportivo aplicado al fútbol, el cual estamos desarrollando junto a Sevilla Fútbol Club, y que esperamos poder convertir en un referente dentro de los programas de máster en Derecho Deportivo. No podemos olvidarnos de la experiencia que UCAN ofrece a sus estudiantes, desenvolviéndose en un ambiente completamente internacional, lo que les permite conocer a personas de diferentes zonas geográficas del mundo y lo que les permite crecer a sí mismo profesional y personalmente. Desde la universidad se tiene una clara orientación profesional en sus programas. Para ello contamos con los mejores docentes en cada una de las ramas que ofrecemos formación. Garantía de ello es el aval que tenemos de QS Star Rating System, entre otros rankings académicos, que lo que ponen es en valor cuál están siendo las valoraciones realizadas por nuestros alumnos, tanto de programas de grado como de posgrado. De los principales puntos que valoran nuestros alumnos es el networking que se realiza en los diferentes programas, puesto que les permite tener contacto con los principales referentes de la industria en los que desean especializarse, así como con compañeros que o bien ya están trabajando dentro de la misma o serán futuros profesionales de esta industria. Para poder ofrecer una formación tanto enfocada al ámbito profesional como unas prácticas de la mayor calidad posible, contamos con una amplia colaboraciones con entidades de diferentes entidades e instituciones con amplia experiencia en el ámbito deportivo. Y finalmente, invitaros a que os inscribáis en las sesiones de eWeeks que tenemos preparadas para la semana que viene, que serán en inglés. Toda la información y plataforma de inscripción sobre la misma están disponibles en nuestra página web, así como en nuestras redes sociales. Ahora demos paso a la ronda de preguntas de los asistentes. A ver. Listo, José María. Estoy viendo aquí que la gente tiene ganas de preguntar.
José María, creo que estás con el micro. Perdón, había quitado. Digo que encantado de responder y si te parece, ordenas tú un poquito el tema y me vas transmitiendo lo que tú crees que son las preguntas que, bueno, por el orden o lo que fuera, yo voy contestando. Perfecto. Pues mire, la primera que estoy viendo de Wilder Delgado, que pregunta, tomando en cuenta su trabajo en FIFA, ¿hasta qué punto puede ser legal que un club con deudas a jugadores cambie de nombre? Lo pregunto porque aquí en Venezuela ocurre muy enseguido. Muchas gracias. Excelente ponencia. Pues evidentemente es una de las grandes amenazas, no solo a nivel de FIFA, sino a nivel de cada país, del organismo que regule el fútbol en cada país. En el caso de Venezuela, pues entiendo que será la Federación Venezolana de Fútbol o la terminología que tenga, y por encima de ella, pues Conmebol como el organismo supranacional del fútbol en Sudamérica, y evidentemente es una dinámica que se ha dado siempre y que cada vez se va reduciendo. Digo cada vez se va reduciendo como concepto global. Evidentemente puede haber países que en función de las circunstancias económicas, de las circunstancias de falta de cobertura jurídica o de cualquier otro tipo de componente político o de otra naturaleza, pues pueda estar todavía más retrasado en esa materia o pueda todavía haber más picaresca en esta cuestión. En España existió mucho, evidentemente, en esa materia. El hecho de pasar de una estructura de asociación de club a una estructura de sociedad anónima deportiva, no solo, pero en parte también perseguía acabar con ese tipo de situaciones, porque era más complicado evitar ese tipo de situaciones y perseguir y cobrar las deudas que se generaban con una estructura de club de fútbol en el que no había unos avales personales que cubrían esas deudas por parte de los gestores de esos clubes. Y por tanto yo diría que en el fútbol nacional, en el fútbol español, en el fútbol de muchos países europeos, los mecanismos no solo de la normativa deportiva, sino también de la normativa general, porque aquí hay temas de sucesión de empresas en el que la seguridad social, los temas de cotizaciones, la agencia tributaria, en el caso de España, para los temas fiscales, pues evidentemente también persiguen ese tipo de situaciones en los que hay pues sucesión de empresas, en la que dejas un club, le cambias un poco el nombre, sigue utilizando, y a nivel deportivo, tanto a nivel español como a nivel europeo y mundial, se ha ido regulando para intentar eludir ese tipo de situaciones. ¿Se siguen dando? Sí. ¿Son cada vez más anecdóticas? Sí. ¿Se puede y se combate contra ellas? Sí. Evidentemente no siempre se consigue cobrar y hay veces que alguno consigue, pues, sobre todo si pasa previamente a través de una situación concursal que le da una cierta cobertura jurídica, consigue. En España ese tipo de situaciones se dio mucho con la conversión de la mayoría de los clubes en sociedad anónima deportiva y sobre todo con la aplicación de la normativa concursal. Los grandes problemas de tipo financiero que tuvieron muchos clubes en primera y segunda hasta hace relativamente poco tiempo, hasta que se establecieron los mecanismos de control por parte de la Liga y de UEFA, se resolvieron afortunadamente a través de procesos concursales sin tener que llegar a desaparecer y volver a refundar clubes, pero es un mecanismo que se sigue dando, una práctica, una picaresca que se sigue dando, y evidentemente habrá países, citas el caso de Venezuela, que no conozco y que tiene mi máximo respeto, en el que probablemente el entorno no facilita que se pueda combatir adecuadamente con todas las herramientas ese tipo de situaciones. Muchas gracias, José María. Nos hace aquí una pregunta José Ángel Muñoz Martínez, que la verdad es que me parece una pregunta bastante interesante, puesto que al final es la situación actual que estamos viviendo hoy en el día. Que pregunta, ¿qué considera usted que hay que cambiar para volver a captar la atención de las nuevas generaciones sin faltar al aficionado de toda la vida? Pues no lo sé. Es una muy buena pregunta y es algo que evidentemente
pues nos preocupa a nivel de la Liga de Fútbol Profesional. Yo tengo la suerte de estar en lo que sería el equivalente al Consejo de Administración de la Liga, la comisión delegada, y forma parte del debate. Sé que está en la cabeza del presidente de la Liga, Javier Tebas, de la misma forma que lo está, porque participo en las reuniones habitualmente de la Asociación Europea de Clubes, y sé que también es una preocupación de los grandes organismos, los que explotan competiciones deportivas, sean de clubes o de selecciones, la preocupación por mantener los niveles de asistencia física a los partidos de fútbol y mantener también o incrementar los niveles de audiencias a través de las diversas plataformas de contenidos. Y sé que existe ese gran reto. Y, por ejemplo, una de las preocupaciones que hemos tenido todos, seguimos teniendo, porque seguimos teniendo muchas dudas, es ¿qué hacer con los eSports? ¿Son los eSports un potencial competidor del producto audiovisual que damos los clubes de fútbol? Evidentemente sí. No solo los deportes, los videojuegos, por llamarlo de alguna forma, y no es peyorativo, de fútbol, otros de otros deportes, sino los de otros contenidos. Yo, como soy de una generación más antigua, no he tenido videojuegos más que los muy rústicos de hace muchos años, pero evidentemente tengo hijos que están o han estado en edad de eso y por tanto me estoy familiarizado. Con los eSports, por poner un ejemplo, hemos entendido que teníamos que estar de alguna forma, pero que no sabíamos cómo manejarlo. Es decir, ¿tiene sentido que los clubes de fútbol exploten una división de eSport? Yo creo que hasta ahora los que han ido por esa vía han visto que no iban a ningún lado, pero que evidentemente es un competidor y que por tanto tenemos que conocerlo, estudiarlo, ver cómo interrelacionar con él y saber que las nuevas generaciones tienen quizás más contenidos, más variedad de contenidos para su tiempo de ocio y el que no es de ocio, desgraciadamente a veces, dedicarlo a eso, que lo que tenían generaciones anteriores. No podemos decir que el fútbol sea el opio del pueblo, como se decía políticamente que lo era la religión, pero evidentemente ha sido durante muchos años una vía de escape de las tensiones, de los problemas, y un entretenimiento importante, que hoy en día compite con otras muchas cosas. Y evidentemente tenemos que tener en cuenta que la gente joven tiene otros intereses, otros contenidos. También tenemos en cuenta que, sobre todo en España, cada vez nacen menos personas, cada vez tenemos una edad media más avanzada, y yo a veces me dicen, es que tenemos que fomentar que los niños vayan al fútbol. Digo, pero si es que no hay niños, lo que tenemos que fomentar es que los viejos, entre los cuales me incluyo, vayan al fútbol durante mucho tiempo con la máxima comodidad, porque lo que antes con 50 años dice ya es un viejo, con 50 años hoy es un niño, y por tanto las expectativas de vida son que van a poder ir al fútbol hasta el 90 o los 100 años dentro de algún año, y los niños pues van a ser un segmento de la población reducido y pequeño. Dicho eso, evidentemente muy superficial. Tenemos ese reto, tenemos el reto de mantener la asistencia física a los partidos en los estadios, y de hecho casi todos los grandes clubes, y nosotros estamos en ese debate, han aumentado el aforo de sus estadios y no han visto reducida la asistencia, por el contrario la ven aumentada, y las audiencias televisivas a nivel mundial de la Liga de Fútbol Profesional y de las grandes competiciones europeas van creciendo, no crecimientos espectaculares, pero sí crecimientos importantes. Y evidentemente siempre se está atento a todo potencial competidor, sobre todo en ese segmento de las edades más jóvenes. Hoy en día los jóvenes, yo veo los partidos de la Liga o de la Champions en el salón de mi casa, en el televisor, y mi hijo pequeño, que ya tiene 19 años, lo ve en la tablet, en su móvil o en el ordenador. Y al mismo tiempo que está viendo el partido, está haciendo 3 o 4 cosas más. Está escuchando música, está atento a algún otro tipo de noticia y está chateando. Pues bueno, pues evidentemente son los hábitos de consumo que nos vamos a encontrar, y lo que tenemos es que trabajarlos para no perder competitividad, no perder audiencias y no perder público en todos los segmentos de edad. Completamente. Pues vamos a pasar a la siguiente pregunta, que la hace Iván Carhan, o Carhan, no sé exactamente cómo se dirá, que pregunta: ¿cuál es el mayor desafío para los clubes en este mundo post-pandemia, teniendo en cuenta que muchos han tenido que tomar
deudas como consecuencia de la baja de sus ingresos. Gracias, saludos desde Argentina. Bueno, es muy difícil a nivel mundial. Pregunta desde Argentina, no soy un gran conocedor de la realidad actual del fútbol argentino. Creo que es apasionante, pero le falta mucho como estructura, le falta mucho como negocio, al grueso. Es decir, pues puede haber algunos pocos clubes que tengan un volumen importante, pero con la cantidad y calidad de futbolistas y técnicos que salen de allí, pues no consiguen generar un producto que compita, por ejemplo, con el fútbol europeo todavía. Dicho eso, ¿qué retos? Yo soy optimista. Evidentemente, estamos todavía en la pandemia. Yo soy de los que piensan que la vacunación que tenemos hoy en día, la que estamos aplicando hoy, espero que la de futuro, dentro de meses o años, mejore y nos dé una cobertura total, pero hoy en día todavía tenemos una situación en la que la vacuna está por ver su efectividad, en la que no sabemos realmente si la pandemia está pasando, va a pasar o va a permanecer mucho más tiempo con nosotros. Yo quiero ser optimista y pensar que el fútbol, como industria, tiene una capacidad importante para reactivarse una vez que termine esta situación, y que evidentemente la recuperación pues va a requerir un tiempo, pero que afortunadamente es un sector que tiene una cierta cualidad de burbuja, es decir, resiste mejor que otros los malos momentos y se recupera más rápidamente cuando ha habido una crisis, sea económica, sea sanitaria o sea una mezcla como la que tenemos hoy en día. Por tanto, afortunadamente, y evidentemente no en todos los países es igual, quizás en Sudamérica, Brasil, Argentina y algunos otros países sudamericanos, el nivel de saneamiento que tienen hoy los clubes no es el que hay en Europa. Afortunadamente en España y en Europa, yo hace meses lo comentaba con uno de los altos ejecutivos de UEFA, responsable del control económico del fútbol europeo, que si esta crisis sanitaria y económica nos hubiera cogido hace 5 años, hubiera sido un colapso radical. Hoy en día nos ha cogido, en el fútbol español y en el fútbol europeo en general, nos ha cogido bastante saneados y por tanto bastante mejor preparados para afrontar durante un tiempo. Evidentemente esto es finito, si no pasa esta crisis y podemos tener de nuevo público en los estadios y una recuperación económica de la actividad, pues va a ser muy difícil mantener el volumen. Yo creo que durante un tiempo vamos a tener una cierta ralentización económica del fútbol profesional, pero estoy convencido de que en poco tiempo, si se supera la situación sanitaria, la vamos a tener. Y por tanto los retos no serán tanto de qué hacer después de la pandemia, que esperemos que pase pronto y que la fortaleza y los mecanismos de los que se ha dotado el fútbol, al menos en algunos sitios, le permiten capear el temporal y salir más rápido de la crisis, sino que serán los retos que teníamos antes de esta pandemia, algunos de los cuales hemos estado comentando en algunas de las preguntas que han hecho los participantes. Perfecto. Y como última pregunta, ya vamos a ir finalizando, puesto que la verdad es que ha habido bastante participación en la herramienta de preguntas. Vamos a lanzar la de Enzo Mújica, que dice: buenas tardes. ¿El área legal de un club deportivo puede fijar los parámetros de comportamiento de los futbolistas dentro del club? Me refiero a determinar límites legales en cuanto a su desempeño y o comportamiento dentro y fuera del club. También es una buena pregunta. Es complicado. Es muy difícil. Evidentemente hay que redactar reglamentos, hay que procurar recoger en el contrato pautas sobre el comportamiento de los futbolistas. Progresivamente los clubes hemos ido incorporando. Yo recuerdo que en los primeros contratos en los que yo intervenía a nivel de redacción, cuando me incorporé al club, pues la riqueza de cláusulas que nos permitíamos en ese momento en relación con el comportamiento de los jugadores era muy reducida. Progresivamente hemos ido incorporando más clausulado que nos permite actuar en ese caso. Luego sí es muy complicado vencer esa cultura de aplicar esas herramientas que tienes en el contrato para sancionar o para desincentivar al futbolista o al entrenador
Disculpe, José María, es que creo que se le ha desconectado el micro. Ahora decía que, y resumo lo que he dicho y no se me oía, que aunque hay herramientas, la cultura es que cuesta mucho trabajo aplicarlas, porque hay siempre el temor a enfadar al jugador, a que baje su rendimiento, a pesar de que no es un deporte individual, sino colectivo, y por tanto siempre se dice, bueno, vamos a esperar a ver si aplicamos esta sanción disciplinaria porque han expulsado al jugador por por insultar al árbitro, y evidentemente eso no se puede permitir. Tú en un lance del juego, el que te saquen una tarjeta amarilla o roja que conlleva una sanción económica para el jugador y para el club, pues a lo mejor no se la repercute, pero por un insulto al árbitro, por muy caliente que esté, eso no se le puede permitir. Pero siempre decimos, bueno, cuando termine este partido, que es muy importante, ya si eso me reúno con el jugador y le digo que lo voy a sancionar. Y eso se convierte en, bueno, vamos a esperar a que termine la temporada. Y cuando termina la temporada dice, es que se ha ido de vacaciones, ya si eso cuando vuelva ya le comunicamos la sanción. Y al final pues dice, bueno, pero es que sí, lo hizo mal, le tenía que haber sancionado, pero bueno, es que me ha metido un gol que era importantísimo y por tanto vamos a perdonársela. Evidentemente, las conductas muy graves tienen que preverse contractualmente para poder luego hacer las ejecutivas. ¿Cuáles son algunas de las situaciones más graves que se pueden dar? Hoy en día, pues una conducta de un futbolista de predeterminación de partido, de amaño, de aceptar un soborno para conseguir un resultado de un tercero para una apuesta o por cualquier otro tipo de motivación, el consumo de sustancias dopantes que puedan conllevar una sanción deportiva importante en meses o en años de la habilitación que priva al club de poder utilizar sus servicios. Ese tipo de graves conductas hoy cada vez más las tienen previsto los clubes en sus contratos y le permiten suspender o extinguir o aplicar penalidades económicas para ese tipo de conductas. Otro tipo de conductas normalmente se tratan a nivel de reglamento de régimen interior y a través de lo que se llama la disciplina del vestuario, que maneja el presidente, el entrenador o el director deportivo, y que se utiliza con penalidades económicas de menor importe para mantener un poco el rigor y el orden dentro de la disciplina. El derecho laboral, como todo el derecho laboral, siempre es más a favor del empleado que del empleador, y por tanto es normalmente, tanto a nivel de regulación como de convenio colectivo, es bastante tenue en la aplicación de sanciones económicas de otro tipo para las grandes cantidades que cobran este tipo de deportistas, aunque también se ha ido corrigiendo paulatinamente. En definitiva, hay herramientas, algunas veces se aplican, pero estamos hablando de artistas, y a los artistas es más difícil meterlos en cintura y penalizarlos cuando se sobrepasan. Pues muchísimas gracias, José María, por tenerle a usted aquí esta tarde, por su disponibilidad para responder las preguntas. La verdad es que hemos tenido unas preguntas por el chat de bastante nivel. Digamos, creo que se ha quedado una ponencia muy interesante y muy interactiva. Por lo que, sin más, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer tenerle aquí con nosotros, y agradecerle también a José María Cruz Hijo, que no se ha dejado ver. No se ha dejado ver. No se ha dejado ver. Además ya lo dijo el otro día, lo dejó bien claro que yo no quería entenderme, pero el darnos la oportunidad de poder estar aquí esta tarde y de tener una relación como tenemos, y que por supuesto que irá más. Yo, por terminar, muy breve, muchísimas gracias. Para nosotros sabes que es una satisfacción y un lujo poder colaborar con vosotros en este tipo de programas. Animar a los que estén todavía dudando si apuntarse o no, que realmente este programa y sobre todo esta disciplina merece la pena, y que entre la universidad y el Sevilla hemos procurado configurar unas materias y unos ponentes realmente interesantes. Completamente. Pues seguiremos trabajando para convertir el programa en referente en derecho deportivo, y por supuesto muchas gracias a todos los participantes. Os esperamos. Ante cualquier duda, estamos a vuestra entera disposición. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde. Buenas tardes, gracias. Buenas tardes.